parte de esta entrevista con Larissa González, candidata a la Asamblea Nacional por el Estado del Tamacuro. Ya fue parlamentaria en el año 2015. En esta ocasión busca otra vez defender los derechos de los habitantes de esta entidad al sur de Venezuela, representar los intereses de los habitantes del Tamacuro. Estábamos conversando acerca de esa representación femenina de Acción Democrática en esta entidad, en esta región de Venezuela, y también de tu compañero de fórmula, que es un muchacho bastante joven. Esto se hace interesante porque va contra la representación tradicional de los políticos de carrera, los que ya está acostumbrado el elector. También en el estado del Tamacuro tenemos una importante cantidad de mujeres que son cabeza de hogar, que están allí al frente de esos grupos familiares, bueno, dándolo todo, a veces jugando un poco con los recursos para poder mantener a la familia. Hablemos de esa representación femenina en el estado del Tamacuro. Sí, nosotros tenemos la suerte en el Tamacuro de no solamente yo encabezo la lista de la Asamblea Nacional, la lista del Consejo Legislativo también la encabeza una mujer, y mi compañero de fórmula es un muchacho joven. Nuestro candidato a la gobernación también es un hombre relativamente joven, un hombre joven, profesional del Delta. Mi compañero de fórmula, como me pregunta, se llama Eric Sapienza, es un muchacho de Primero Venezuela, joven, formado en la política, ya viene de centros de estudiantes, es joven pero tiene bastante experiencia, quizás hasta más experiencia que yo en política. Y también nuestro candidato a la gobernación no es un político tradicional, y eso es un plus que tenemos también, porque bueno, también hay que refrescar un poco, como dices tú, los cuadros políticos. Pero es gremialista, él es presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado, de Azogado, y tiene mucha experiencia en el ramo, y tiene una particularidad, que él ha agrupado todos los productores pequeños del Delta, y entonces ha logrado muchas cosas, muchos beneficios para los productores, por ejemplo el tema de las vacunas, que eran inaccesibles para muchos de ellos, y bueno, ojalá puedas tener aquí en un futuro a personas del Tamacuro o a personas de la Venezuela profunda, porque de verdad la gente necesita saber, necesita conocer esa otra cara del país. La gente necesita saber que Venezuela no es Chacao, que Venezuela no es Baruta, y hay mucha gente que desconoce completamente las realidades de nuestros estados. Larissa, cuéntame cómo ha sido ese puerta a puerta en esta región del país, cómo ha sido ese visitar las comunidades más alejadas en el Delta. Sí, de visitar en el Delta es complejo, es difícil, porque el tema de la gasolina imposibilita muchas cosas, quisiéramos hacer y abarcar mucho más. Yo tengo la fortuna de haber conocido el Delta de las campañas anteriores, de haber validado mi partido en 2 oportunidades, de haber hecho muchísimas giras tanto en el Bajo Delta como hacia la zona de Pedernales, y esta campaña tan corta que no me va a permitir visitar todas esas comunidades, me es más fácil porque ya las he hecho, ya las conozco, ya las he visitado, y podemos hablar con propiedad. Sin embargo, nosotros en 42.000 kilómetros cuadrados tenemos 5 estaciones de gasolina. Te podrás imaginar lo difícil que es, no solamente hacer campaña política, porque eso pudiera ser lo de menos, lo difícil que es para el ciudadano común, para el deltano, para el productor conseguir gasoil, porque el Estado lamentablemente no lo privilegia, para lo que es para nuestros indígenas bajar a sus comunidades, que ahorita lo están haciendo a remo, a canalete. Es una situación bastante compleja el tema del combustible en el Delta Tamacuro, y eso es otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer llamados de atención al Ejecutivo Regional, Nacional, y visibilizar toda la situación del Delta. Hay una realidad allí también en las poblaciones, en los caños, sobre todo en estas zonas donde se ven más afectadas, no solamente por el tema de transporte, sino por ese acceso al empleo, el acceso para llegar a las zonas escolares, que aunque bien hay educación rural, hay espacios para la formación de estos niños y adolescentes que están allí, sin embargo, hay muchísimas dificultades, sobre todo en estas poblaciones más alejadas. ¿Cuál es la realidad de los habitantes de estos caños en el Delta? La gente no se puede imaginar esa realidad. Cualquier cosa que yo te diga, cualquier cosa que yo te cuente va a parecer una fantasía, una ficción. La realidad es que hay comunidades que tienen años sin luz. Las comunidades no tienen agua potable. Tenemos las cabeceras de los municipios, las capitales de los 2 municipios que tienen todo territorio fluvial, donde las carencias son enormes, donde los hospitales prácticamente no existen, donde muchas escuelas se las llevó el río hace tiempo y no las han vuelto a construir, donde nuestros niños pues, no tienen atención escolar con el programa de alimentación.
pudiéramos pasar la mañana enumerando aquí las problemáticas del estado del Tamacuro. No hay transporte escolar fluvial, no hay ambulancia fluvial, ni aérea ni de ningún tipo. Entonces son comunidades que quedan completamente aisladas, donde sus pobladores pasan 5 y 6 días remando para llegar a Tucupita, para atenderse en un hospital. Entonces es una situación bastante compleja, donde afortunadamente se ha visibilizado en el pasado. Cuando yo fui diputada, tú misma estuviste en la oportunidad, Luciana, de acompañarnos en el Delta y poder hacer un documental. Y esa visibilidad que ha tenido el estado del Tamacuro y su problemática ha hecho que ahora algunas ONGs estén presentes, estén colaborando, pero debe ser el Estado venezolano quien tenga la responsabilidad de atender no solamente a nuestros pobladores originarios, sino a todos los habitantes del Delta Macuro que tienen tantas carencias y tantos problemas. Nos gustaría que nos actualizaras un poco con respecto a esas poblaciones vulnerables como los menores de edad, como las niñas, los adolescentes, que entendemos también hay una falencia con respecto a la atención del embarazo adolescente, también esta población indígena, y por supuesto también de esas necesidades que tienen los niños, no solamente en el acceso a la educación y la alimentación, sino a los servicios cotidianos con lo que es calidad de vida, recreación, deporte y otros espacios que, si bien entendemos, son atendidos. Nos explicabas que hay una realidad que quizás esto no llega a todos los rincones del Delta. No, claro, porque no podemos ver que Tucupita es del Tamacuro. Tucupita es la capital y capaz en Tucupita sí se concentran algunos espacios deportivos, pero ya cuando te vas alejando del casco de Tucupita y vas entrando, por ejemplo, el Delta tiene una particularidad que todas las poblaciones indígenas están sobre el agua, entonces allí es más complicado hacer infraestructura deportiva. Podemos encontrar infraestructura deportiva en Pedernales, quizás en Guayo, en Curiapo, que son las poblaciones que tienen más espacio, pero en todas las islas que están alrededor de nuestra geografía no hay infraestructura deportiva, pero tampoco hay donde los niños sentarse a leer, no hay una biblioteca en estas comunidades. No, es que no hay internet, es que no hay luz, ni siquiera en muchas de ellas, en la mayoría de ellas. Nuestros niños se mueren por cualquier cosa porque no hay agua potable. Es una situación bastante compleja y es una situación que hay que visibilizar y hay que atender de corazón, con el corazón en la mano, independientemente de las posiciones políticas que podamos tener quienes vayamos a representar al Delta. Nos tenemos que sentar por los muchos problemas de los deltanos para poder buscarle una solución en conjunto que pase por encima de los colores y de las apetencias personales y políticas de cada quien. Hablabas acerca de esa representación en el gremio ganadero, pero también hay otras actividades económicas y comerciales en el Delta relacionadas a la actividad agrícola, también a la pesca, también a otras que tienen que ver con la recolección en esta zona. Háblanos de las principales fuentes de ingreso, el principal motor económico del Delta Macuro en este momento. Bueno, el Delta debería ser un emporio, debería ser un paraíso. Lamentablemente es el único Delta pobre del mundo. Las civilizaciones antiguas y las civilizaciones en la humanidad han crecido alrededor de los ríos, de los deltas, de los márgenes donde hay agua. Sin embargo, nosotros tenemos en el Delta problemas gravísimos. El empleador principal es el Estado, las gobernaciones, las alcaldías, los ministerios. Eso es algo con lo que hay que romper. Nosotros tenemos elefantes rojos en el Delta Macuro. Ahí está la arrocera, el cárnico, la empresa de Palmito, la chocolatera. Hay muchísimas empresas del Estado que se empezaron a construir, que están los proyectos en los cuales se invirtieron millones de dólares y ahí están paralizadas. No hay empleo, aparte de los comerciantes que hacen un gran esfuerzo por mantener sus locales abiertos, sus negocios abiertos, pese a impuestos, pese a todas las trabas que puedan tener para llevar su mercancía hasta lugares alejados como Delta Macuro, de tal manera que tenemos que hacer un gran esfuerzo para que se abran oportunidades, para que vendamos los potenciales del Delta y para que venga una inversión cuantiosa, privada, pública, mixta, internacional, incluso inversión extranjera, porque el Delta tiene muchísimas potencialidades, una gente maravillosa, dispuesta a trabajar,
pero lamentablemente hoy no estamos generando los empleos que se tienen que generar. Larisa, ya para finalizar, el Delta tiene una importante salida al mar, tiene una importante ubicación geográfica, es estratégica para la economía y la geopolítica en nuestro país. Esta candidatura de Acción Democrática de la Alianza que representas viene acompañado de alguna propuesta en cuanto a leyes, en cuanto a propuestas o a actualizar o a reformar la utilización de esta importante entrada o salida según la función que cumpla en el Delta. Sí, nosotros cuando fuimos, yo incluso fui candidata a la gobernación del Delta y nosotros teníamos propuestas bien concretas como un puerto en el río de aguas profundas para sacar estas mercancías que se producen en nuestro estado. Nuestro estado, como te digo, produce palmito, una cantidad importante de pesca, camarones se pueden sembrar también en el estado. Entonces, la madera, bien, por supuesto, con todas las reglamentaciones que eso tiene que implicar. Y, como te digo, está todo por hacer. Todo por hacer. Ha faltado voluntad política en el Delta para consensuar, para ponernos de acuerdo en función de la comunidad, en función de los que menos tienen. Yo hago un llamado a todos quienes aspiramos en estos momentos, no solamente en el Delta Macuro, sino a nivel nacional, a que pensemos un poco más en la gente y dejemos de pensar en nosotros mismos. Yo creo que el país está en un punto que merece más de nosotros. Yo estoy muy contenta porque veo que en esta ocasión ha habido mucho más esfuerzo en hacer alianzas. Nosotros somos una prueba de ello, 18 organizaciones políticas en torno a un solo candidato a la gobernación, Sandy Rosas, y yo creo que esta alianza de hombres y mujeres que nos duele nuestra gente va a llevar esa voz que la región y que el Delta necesita en la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos en Primera Página. Luciana, muchas gracias a ti. Larisa González, candidata a la Asamblea Nacional para representar al estado del Tamacuro. Están las próximas elecciones del 25 de mayo. Hacemos una pausa. A la vuelta, Raimar Colmenares nos actualiza en materia de espectáculos.